Entonces no hay ninguna pregunta hasta acá. Bueno, entonces demos algunas características, por ejemplo, de la DDR. ¿Sí? Tiene la DDR 184 pines, esos que veíamos acá, ¿no es cierto? Ahí la cantidad de pines en la primer DDR eran 184. En la DDR2, es la segunda generación de SDRAM, ¿sí? La frecuencia aumenta de 400 a 1200 MHz. Tiene un volumen de transferencia de información de 8 pines, de 8 bytes, ¿sí? Lo que nos da 64 bits. En cada pulso del reloj. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a tratar de entender de qué frecuencia o qué velocidad de transferencia estamos hablando. ¿Sí? Y además, van cambiando, de acuerdo a la tecnología, otros parámetros, como por ejemplo, se redujo el consumo de 2,5 a 1,8 voltios. ¿Sí? Por ahí pensamos que ese beneficio está en el precio, ¿no? En realidad no es tan importante el precio, sino la reducción del calor que genera la memoria encendida. ¿Está bien? La DDR2 se elevó de 184 a 240 la cantidad de pines, ¿sí? Por la cantidad de contactos. En la DDR3 tiene mayor velocidad que la DDR2, tiene también una reducción del consumo de energía, o sea, el voltaje se redujo de 1,8 a 1,5 y la transferencia de datos aumentó de 1600 MHz a 2133. Pero, a ver, de 1600 MHz a 2,133 megatransferencias por segundo. ¿Sí? Acá es donde aparece una de las unidades de medida de transferencia de datos, ¿sí? Como MT/S. Entonces, megatransferencias por segundo, millones de transferencias por segundo. Al ser 2,133, me está diciendo que hay un poco más de 2 millones de transferencias por segundo. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Todo esto lo pueden ver también a través de de la bibliografía. El bus sigue siendo de 64 bits, de 240 pines,
y la máxima capacidad de transferencia de 8,5 a 18 gigabytes por segundo. ¿Sí? Y en la DDR4, que es la última que yo tengo acá, sigue siendo de 64 bits u 8 bytes. Se eleva de 2,133 a 4,266 megatransferencias por segundo, de 17 GB a 34 GB. El voltaje también se reduce de 1,2 a 1,05, y estas dicen que puede tener latencia, eso es a lo que yo me refería, que puede tener corriente una vez que, por más que se haya apagado la máquina, siguen teniendo corriente. A eso se le llama latencia. Y además de esto, tiene 288 pines. ¿Sí? Preguntas. O sea, una de las preguntas que podrían hacer ustedes, hacerme a mí, pero profe, me van a preguntar, la DDR4 tiene 288 pines o no. No vamos a hacer ese tipo de preguntas porque imagínense que tendría que tener una tabla de datos en la cabeza. Es como decir, bueno, se tiene que acordar de toda la, qué sé yo, de todos los códigos del ASCII. No, todas esas cosas no tienen sentido que ustedes las aprendan de memoria, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Lo mismo esto que de acá. Sí, por supuesto, la diferencia que hay entre una DDR y una memoria dinámica común o una RAM, perdón, una estática. ¿Sí? Esas cosas sí, esas son las diferencias que se pueden llegar a preguntar. ¿Seguimos? Si no hay preguntas, entonces ya podríamos empezar a ver lo que es memoria caché. Eh, ¿Alguno sabe cuál es la estrategia de memoria virtual? Bueno, algo parecido es lo que se hace con el tema de la memoria caché. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a ver en un programa, eh, exactamente, se simula tener más memoria, RAM, cuando en realidad lo que estoy haciendo es utilizar el disco duro, la parte del disco duro que tengo libre, como una memoria RAM. ¿Sí? La estrategia de la memoria caché y la creación de la memoria caché aparece cuando por distintas razones se van probando, los procesadores se van encontrando cuáles son las razones por las cuales se demora y cuál sería la forma de no demorar o hacer que los procesos se puedan acelerar. Uno de los problemas que hay, lo vamos a ver más adelante, es la transferencia de datos. ¿Sí? Es decir, cuando hay que llevar y traer datos, se demora mucho
en esa transferencia, por más que digamos que la cantidad de bytes, contenidos o celdas que se transportan son muchas en la unidad de tiempo. Pero los tiempos, cuando los programas son altos, cuando los programas son grandes, son muy demandantes de memoria, los tiempos son muy grandes y la máquina demora. Esto del tema de la demora normalmente ha sido un problema que, si bien se solucionó en parte, a medida que se iban dando mayores velocidades de transferencia de datos o de procesamiento, aparecía otro problema, que era el hecho de que los software que venían demandaban mayor velocidad todavía. Entonces, en principio, la necesidad de transferencia de datos, la necesidad de procesamiento, en fin, la necesidad de velocidad de procesamiento en general, iba, si bien avanzando tecnológicamente, siempre se quedaba atrás de la tecnología de las nuevas invenciones que hacían que, por ejemplo, ahora estemos utilizando el Windows a través de, por ejemplo, clases de Zoom, con lo que es video, que son muchas transferencias de datos, ¿sí? El video, como ustedes saben, es una de los, digamos, de las cosas que mayor demanda transferencia de datos y con velocidad, para que el video justamente no haya una imagen, que es lo que pueden haber visto en los celulares, una imagen que no está de acuerdo en todo con la velocidad de la voz de la persona que está hablando, y es justamente por la diferencia de la demanda de transferencia de datos. Cuando empiezan a aparecer estos problemas, todo se vuelve a pensar o a repensar desde el punto de vista del procesamiento de datos. ¿Cuál es el problema del procesamiento de datos en general? En general, el procesamiento de datos, cuando ustedes hacen un programa, se tienen que haber dado cuenta que el programa tiene un cuerpo, tiene una definición de datos, y por último, un final, pero al medio, lo que más consume de tiempo es justamente un cuerpo de acciones, ¿sí? Que normalmente es un proceso repetitivo. Si no hay un proceso repetitivo, es muy difícil que uno se ponga a hacer un programa, ¿sí? Es decir, nadie se va a poner a hacer un programa, por ejemplo, de calcular los sueldos, imprimir los recibos de sueldo de 2 empleados. No va a hacer un programa para eso, ¿sí? Directamente lo hace a mano, calcula los sueldos a mano, porque es muy fácil y no hace falta perder mucho tiempo haciendo un programa. Se va a perder más tiempo haciendo el programa que procesando los datos. ¿Hasta ahí me siguen todos? Bueno, entonces, si el problema está en la repetición de datos, ahí es donde aparece la idea, che, pero ¿cómo hacemos para hacer lo mismo muchas veces, que es la misma estrategia que utilizamos en los programas de alto nivel? Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer algo pocas veces, inclusive 2 o 3 veces, utilizamos un ciclo simple, como por ejemplo el if en programación. ¿Sí? Decimos, si el sueldo es mayor que tal cosa, hacemos tal cosa; si no, si el sueldo está entre tal y tal valor, hace tal cosa; y si no, hace otra cosa. Cuando ya necesitamos mayor cantidad de opciones, por ejemplo, los días de la semana, ya utilizamos un case, ¿sí? Ya no utilizamos un condicional simple. Creo que ya han visto condicional simple en programación.
No sé si la mayoría lo vio. Eso lo estoy preguntando, porque si hay gente que es recursante, lo puede haber visto. Si no, la gente que no sea recursante, probablemente en programación no lo vio. En algoritmo y estructura de datos. El if. El condicional simple, ¿lo vieron o no? Bueno, de todas formas, alguien que haya hecho algo de programación sabe lo que es un condicional simple, un condicional compuesto, es decir, que hace algo por un lado y por el otro no hace nada, que hace algo si se cumple una condición y si no, no. Después está el condicional múltiple, que es el case, es decir, por ejemplo, para los días de la semana, si quiero calcular los sueldos, si es lunes, martes, miércoles o jueves o viernes, digamos, la hora que trabaja dentro del horario normal tiene un precio, la hora fuera del horario normal tiene otro precio, y si es sábado y domingo tiene otro precio para, por ejemplo, calcular el sueldo. Para eso se usan los condicionales múltiples. Y si no, se utilizan, que es lo más utilizado, los ciclos repetitivos. El for, cuando se conoce la cantidad, de 1 a n, do case, perdón, el for, o los ciclos ya repetitivos con dos estructuras que son repita mientras, do while, o haga hasta. ¿Sí? ¿Está bien? Todos esos ciclos, cuando nosotros los llevemos a un procesador, nos vamos a encontrar que no existen todo ese tipo de instrucciones, porque son instrucciones que son de programas de alto nivel. En bajo nivel no tenemos más que 3 acciones. Dentro de todo lo que podríamos llegar a ver, no tenemos más que 3 acciones. ¿Sí? Una, asignar un valor a una variable o una constante, o sea, una asignación. La segunda es una comparación. Y la tercera, una operación lógica o matemática. ¿Está bien? En esa comparación están involucrados todos los ciclos repetitivos. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hace en bajo nivel un procesador para ejecutar un ciclo for, por ejemplo, de 1 a 25? ¿Sí? Cuando hablamos de 1 a 25, estamos diciendo que lo va a hacer a ese cuerpo de acciones, lo va a realizar 25 veces. Eso se entiende, ¿no es cierto? Repito la pregunta. Cuando me dicen for 1 a 25, me está diciendo que ese cuerpo de acciones que está abajo, que puede ser, por ejemplo, el cálculo del sueldo, para los 25 empleados, va a ser el cuerpo de acciones que calcula el sueldo de un empleado a medida que va pasando en una base de datos, o en este caso, va sacando los datos de alguna base, porque tiene que tener la cantidad de horas, la categoría, etcétera, etcétera. ¿Eso se entiende o no? Bien. Entonces yo esto lo tengo que realizar 25 veces, pero cuando lo vaya a llevar al procesador, el procesador no tiene la menor idea de lo que es un for, pero lo tiene que hacer. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, justamente para eso existe un registro que probablemente vieron en algoritmo y estructura de datos, que se llama registro pila o stack pointer, ¿sí? Puntero de pila o registro pila, ¿sí? Que justamente tiene una estructura que se llama pila, porque puede ingresar y egresar datos desde un solo lugar. La mayoría reconoce y sabe lo que es un registro pila o una estructura de datos de pila, ¿o no? Bueno, Jacobian no lo sabe. Bien. ¿Otro? ¿Los demás lo saben o no? Bueno, Ruiz Díaz lo sabe, Francia lo sabe.
Bueno, Reina no lo estudió, pero no sabe. Escúchenme, la estructura de pila es una estructura de esta forma, ¿sí? O sea que puede ingresar datos y egresar datos solo por un solo lugar, que es la cima de la pila. Por acá abajo no puede salir ni entrar ningún dato. Este es el fondo de la pila. ¿De acuerdo? Este es el fondo de pila. Por lo tanto, cuando vaya a leer en la pila, va a leer lo que está en la cima. Esto que es lo último que se guardó. Por eso dice cuál es la estructura o cuál es el acceso, y se dice tipo LIFO, las input, first output, último en entrar, primero en salir, porque el último que haya entrado acá va a ser el primero que salga. ¿Eso sí también lo entienden o no? Bien, ¿alguien no lo entiende a esto? Es decir, que el último que entra va a ser el primero que sale. Esa es la estructura de la pila. Una estructura de datos, vuelvo a repetir. Bueno, fíjense lo que sucede si yo quiero hacer un for, pero con un procesador. Tomo este 25 y lo guardo en la pila. ¿Sí? Vuelvo a repetir, con el procesador yo tengo tres acciones que son asignarle un valor a un dato. Por ejemplo, acá le estoy asignando el valor 25 al registro pila. Hacer alguna operación entre dos datos, sumarlos, restarlos, hacer una operación lógica, ¿sí? Y por último, compararlos. ¿Está bien? Entonces, yo guardo este 25 en el registro pila y ejecuto este cuerpo de acciones, ¿sí? Cuando termino acá de ejecutar el cuerpo de acciones, traigo este valor de 25 y digo si es igual a 0. ¿Está bien? Me dice que no, porque evidentemente 25 no es igual a 0, o le digo o lo comparo con una variable x que yo puse en 0. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Lo voy a hacer distinto porque me parece que alguno se puede haber perdido. Supongamos que yo puse por ahí arriba la variable x en 0. Y acá vengo y le pregunto que si x es igual a 25. ¿Sí? Me va a decir que no. ¿Está bien? Porque x vale 0 y no es 25. Entonces, ¿qué es lo que hago? Incremento el 1, el x, ¿sí? Con esta instrucción que ustedes conocen. O de lo contrario, hago que este valor de start pointer sea igual a 25 menos 1 igual a 24. O sea, lo saqué, el registro pila cuando se lee el valor es distinto de los demás registros, se saca, y cuando se saca queda sin ese valor hasta que se carga de vuelta, si es que se lo carga. Entonces yo llamo a x y le digo, ¿es igual a 25? No. Entonces tome el valor del SP en una variable, bueno, réstele 1 y vuélvalo a guardar. Entonces ahora mi registro pila vale 24. ¿Sí? Y yo tengo las dos opciones que yo estoy manejando. O pongo el x en 25 y lo voy comparando con el valor de SP, o pongo el valor de x en 0 y lo voy incrementando a x. Es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, uno de los casos es esto. Le digo, start pointer, el valor de start pointer, supongamos que lo guardé en la variable p. P es igual a x, me dice que no, porque uno vale 24 y el otro vale 0. Entonces vuelve a ejecutar el cuerpo de acciones, trae el start pointer, le resta 1 y lo pone en 23, hasta que justamente el start pointer p valga igual que 0. ¿Se entiende? Hasta que llegue a 0,
o mientras no sea igual a 0. Son las dos opciones que tengo con un do while o con un repeat. ¿Sí? Haga mientras no sea igual a 25, por ejemplo, o haga hasta que llegue a 25. En este caso, ese valor del start pointer es el que me controla el ciclo repetitivo. ¿Se dan cuenta entonces cómo se ejecuta en un procesador un ciclo repetitivo? Bien, entonces si por ejemplo yo quiero sumar, son 25 sueldos y los quiero sumar para saber el total a pagar por la empresa. Acá lo único que tengo, voy leyendo 25 veces cada uno de los sueldos, ¿sí? Y voy a tener lo que tengo en cualquier programa, un acumulador y un contador, ¿sí? Los dos son puestos en cero por acá, y acá dentro del cuerpo de acciones hago que el acumulador sea igual al acumulador más el sueldo que acabo de leer, y por el otro lado que el contador sea igual al contador más 1. ¿Sí? Y por ejemplo, este contador, como va a tener la cantidad de empleados, lo puedo comparar con lo que tengo en el start pointer. Traer el 25 y decir, si ese valor de P, que es igual al start pointer, es igual a C. Mientras no sea igual a C, es porque no sume los 25 sueldos. Entonces, al haber hecho esta repetición, yo he hecho exactamente lo mismo 25 veces. Y esto es lo que se dieron cuenta los diseñadores de procesamiento, de procesadores, y dijeron, entonces el problema que estamos teniendo nosotros es que estamos yendo a buscar a la memoria un montón de veces datos que son iguales. ¿Por qué? Porque los códigos de operación son los mismos, el sueldo es distinto, pero lo puedo tener en la memoria con mayor velocidad de dos formas. Y ahí es donde aparece la estructura o la idea de la memoria cache. Dijimos que esta era la memoria principal y que por acá andaba la CPU. Acá estaban las unidades de entrada-salida y por acá andaban los buses. ¿Sí? Entonces, escúchenme ahora cómo haría con un 8085 sin memoria cache para llevar un dato de un periférico a la memoria que está ya en la unidad de entrada-salida. ¿Sí? Voy a tener que traer acá a la CPU a un registro que es el registro AX, registro acumulador en realidad es A. Voy a tener que traer el dato, ¿sí? O sea, de la unidad de entrada-salida tengo que traer el dato y de ahí llevarlo a la memoria. Y si quiero llevarlo al periférico, voy a traerlo de la memoria y de ahí llevarlo a la unidad de entrada-salida y a través de los canales llevarlo al periférico. Eso era justamente la transferencia de datos que hacía que demorara tanto, por ejemplo, procesar una cantidad de datos en un ciclo repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los diseñadores? Dijeron, bueno, ¿qué pasa si acá nosotros ponemos una memoria intermedia llamada caché? Que sea una memoria intermedia entre la memoria principal y la CPU. Por un lado va a ser más chica que la memoria principal y por el otro lado va a estar más cerca y vamos a guardar ahí lo que más usemos. Por ejemplo, estos códigos de operación que son siempre iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta memoria cache tiene que ser una memoria de alta velocidad, porque si no, no tiene mucho sentido. De todas formas, estamos utilizando los buses para llevar y traer los datos. Hasta acá se entiende.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, como ahí la basura, es lo que más se usa y lo último en usarse. Bueno, eh, por el otro lado, esto es lo que nosotros hoy día conocemos como memoria caché nivel 2, porque está fuera de la CPU. Después, con el tiempo, lo que se hizo fue pensar en una memoria caché nivel 1 o L1, este dijimos L2, level 2 o L2, level 1 o level 1, nivel 1, ¿sí? No, como que no ocupa espacio físico. Es memoria. Eh, Desarme una computadora y va a ver que tiene la memoria caché, como no va a ocupar. Por supuesto, si está dentro del procesador, ya está adentro. Pero si no, en la memoria caché es más cara que la. No es más cara que la RAM. A ver, acá hay un error de un Ciro de lo siguiente: la memoria RAM puede ser dinámica o estática. La estática es más cara que la dinámica, pero no estoy diciendo que es más cara que la RAM, porque las dos son RAM. ¿Se entiende? Y la que no ocupa espacio físico es la memoria virtual. Ahí sí, estamos de acuerdo. Pero no es que la memoria caché no ocupe espacio físico, por supuesto que ocupa espacio físico. Entonces, el nivel 1 está dentro de la CPU y ya no pasa por los, digamos, por los buses. La nivel 2 está fuera de la CPU, entre la CPU y la memoria principal, pasa por los buses, pero está mucho más cerca y ser mucho más chica que la memoria principal, tiene mayor velocidad de acceso. A eso es lo que hablamos recién con el tema del decodificador de direcciones. ¿Se acuerda del multiplexor que encontraba la dirección? No es lo mismo ir a la memoria principal a buscar un dato, porque por más que sea inmediato, lo tengo que decodificar y encontrar. Y cuando yo hablo de decodificar, no es lo mismo decodificar entre 16 direcciones que decodificar entre 8. Es mucho más rápido, digamos, el tiempo, es mucho menor el tiempo de acceso y por supuesto, como decíamos antes, mucho mayor la velocidad. ¿Se entiende hasta acá? Pregunta. Acá deberían empezar a aparecer las preguntas. Bueno, pregunta, Reina, para eso estamos. Bueno, voy a borrar un pedacito acá para que usted se dé cuenta. Voy a borrar los buses acá. Acá tengo memoria principal, ROM y RAM. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En la ROM están los códigos de operación de las instrucciones. Eso no lo voy a ver yo. Es decir, no es que no lo vaya a ver. Cuando yo hago un programa y utilice un código de operación, esto me puedo demorar, pero es mejor que lo explique. Cuando yo utilice un software, hace el debug para hacer un programita que hace algo muy sencillo,
le asigna un valor a un registro, le asigna un valor a otro registro, lo suma y lo guarda en otro registro. ¿Sí? Nada más que eso. Un programita que hace eso. Ahí voy a tener que ir a la RAN a buscar los códigos de operación de la suma, de la asignación, de la transferencia de datos. Todo eso lo voy a tener que hacer. Por ejemplo, si quiero asignarle al registro A el contenido del B, ¿sí? Eso lo va a hacer con un código de operación, que ya lo vamos a ver cuando veamos Assembler. Pero es una asignación, es lo que vimos recién en el 8085 como una transferencia de datos. Eso ya tiene un código de operación y está en la ROM. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Junto con eso yo le voy a asignar un dato, qué sé yo, es lo que vamos a llamar modo de direccionamiento inmediato. Le voy a decir, bueno, la variable A vale 45 o 4B, porque son valores en hexa. ¿Sí? Y la variable B vale tanto. Y ahora haga la suma de A más B y guárdelo en el registro C. Ese programita tiene un grupo ordenado secuencialmente de códigos de operación y datos. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que cuando sea ejecutado todo en forma secuencialmente ordenada. ¿Eso se entiende? ¿Alguien no entendió esta parte? Entonces, vámonos a alto nivel. ¿Sí? Ustedes están en cualquier programa, por ejemplo, Python, aunque Python lo pongo así como un ejemplo, pero Python no es un compilador, Python es un intérprete. Ya van a ver después la diferencia entre intérprete y un intérprete, pero lo importante acá es lo siguiente. Cuando yo hago un programita en un lenguaje de alto nivel o de medio nivel, como es el Assembler, ¿sí? Yo hago un programita y hay un compilador que lo transforma en otro programa, que puede ser entendido por el procesador. ¿Se entiende? Lo que decía recién, por ejemplo, del for. El for es una instrucción de alto nivel, de un programa, de un software de alto nivel. No puede ser entendido por el procesador, pero sí puede ser ejecutado. Bueno, para que sea ejecutado lo tiene que transformar. ¿Sí? Todo eso lo hace el compilador lo van a ver en sintaxis en segundo año, pero a lo que me importa a mí, que una vez que lo compile, ese programa va a quedar ordenadamente, los códigos de operación, los datos, las direcciones, todo en la RAM. ¿Se entendió ahora? Es decir, en la RAM yo ya voy a guardar códigos de operación que están en la ROM y datos que yo le incorpore y otras cosas más, y ordenadamente, secuencialmente ordenada, me lo va a ejecutar el programa transformado en la RAM. No se olviden algo muy importante, que la RAM tiene ceros y unos, igual que la ROM. Acá adentro estamos manejando ceros y unos. Sí, están codificados, están agrupados en bytes, todo eso que quieran. Discúlpeme un segundo. Sí, perdón. Eh, entonces, no sé si va más o menos quedando un poco más claro. Es decir, yo hago un programa de alto nivel y en ese programa de alto nivel ejecuto operaciones que tienen códigos de operación que están en la ROM. Y tengo datos que están, por ejemplo, en la RAM o que están en los periféricos. Por ejemplo, me dice, ingrese el legajo del empleado. ¿Qué sé yo? O lo tengo en una base de datos que está en la memoria RAM o que puede estar en el disco duro. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no lo entiende? Por favor, pregunte. Es decir, yo estoy utilizando códigos de operación que están en la ROM grabados y solo puedo leerlos,
y estoy utilizando datos que pueden estar en el RAM, que pueden entrar por periférico, que puede estar en una base de datos que está en la RAM o en el disco duro. ¿Se entiende hasta acá? Entonces ahí es donde yo, cuando ejecute el programa, todo lo que tenga que hacer el compilador, cuando lo compila el programa, es decir, ustedes lo hacen el programa en alto nivel y lo compilan. Primero para ver que no tenga errores. Y cuando no tenga errores, para ejecutarlo. Cuando lo van a ejecutar, ese programa ya está guardado en la RAM, es decir, si lo van a ejecutar en este momento, ya está guardado en la RAM en forma secuencialmente ordenada. Entonces va a ir a buscar el código de operación que dice que le asigne al registro AX el valor que está en tal lado, que le asigne al registro BX tal otro valor que lo ingresaron por teclado, que le asigne, y lo tiene todo ordenado, no hace falta que yo vaya a ejecutar, o sea, que vaya a ir a la ROM, a traer el código de operación, ponerlo en tal lugar, todo eso ya está hecho, lo hizo el compilador. Cuando veamos el 8080, el debug, ahí se van a dar cuenta de algunas de estas cosas. Pero acá lo importante para entender la memoria cache es justamente que lo que yo tenga en la RAM, ¿sí?, es lo que voy a ejecutar como programa. ¿Se entiende eso? Es decir, olvídense de la ROM, porque si uso algo de la ROM, ya está en la RAM. Cuando se compiló el programa, ¿se entiende o no? A ver, parece que el único que lo entiende es Reina, los demás lo entienden. Francia también lo entiende. Bueno, los demás no lo sé. Así lo también. Bien. Entonces, ahora vamos a la otra parte. Lo voy a graficar por acá. Acá tengo la memoria RAM. Son muchas celdas, ¿sí? Pero acá, en este grupo de celdas, yo tengo mi programa. De todo este programa está demostrado que el 90% de los códigos de operación y de los datos, o la forma que ya vamos a ver que se llama modo de direccionamiento, son los mismos. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que yo tenga los mismos datos siendo usados siempre. Por ejemplo, cuando estoy utilizando una base de datos, la base de datos tiene la misma dirección, pero distintos registros. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar el número de registro. Por lo tanto, si yo a esa pequeña parte que es el cuerpo de acciones de este programa lo tengo en la memoria cache, ¿sí?, nivel 1 o nivel 2, ¿sí?, lo voy a encontrar mucho más rápido. Primero, porque es una memoria de alta velocidad, a diferencia de la RAM, que no lo es. Segundo, porque está más cerca si es memoria caché externa nivel 2, o porque está dentro del procesador si es caché interna memoria nivel 1. ¿Está bien? Bueno, de todas formas, lo que es memoria caché lo vamos a seguir viendo, pero lo importante acá es ver que yo acá de esto, digamos, de todos estos datos que tengo en todo el programa, no voy a utilizar todos siempre. Voy a utilizar, por ejemplo, acá arriba del programa, cuando ustedes programan, ¿qué ponen al principio? Toda la definición de variables, de si tienen procedimientos, funciones, los nombres y, digamos, si tienen un procedimiento, lo ponen completo. ¿Sí? Pero en el cuerpo va a haber una parte que es la repetitiva. Y eso es lo importante, porque es lo que más se hace. Y eso que más se hace tiene muy pocos códigos de operación distintos. Entonces, está demostrado que yo justamente fue con
el tanto uso, de ir a la memoria, buscar los datos y traerlos, de decir, bueno, che, pero al final fui 20 veces y de las 20 veces, 15 veces busqué lo mismo. Si lo hubiera tenido en una memoria más cerca y más rápida, lo hubiera accedido mucho más rápido. Y esa fue la idea de la memoria caché externa e interna. ¿Qué pasa? La memoria RAM es la memoria más grande. La memoria caché nivel 2 ya es mucho más chica y la memoria nivel 1 es mucho más chica todavía. Pero ¿qué tienen? Cada una tiene lo que más se usa. Cuando digo lo que más se usa, estoy diciendo de todos los datos del programa, los últimos son los que van quedando. Es decir, en mi memoria RAM tengo todo mi programa. ¿Está bien? Acá viene un poco la explicación que la voy a volver a dar después más adelante. Pero vamos a suponer que acá tengo la memoria RAM, únicamente vamos a poner la memoria RAM, ¿sí? Acá tengo la caché nivel 2, y acá tengo la caché nivel 1, ¿sí? Entonces, si yo necesito un dato, acá tengo, vamos a suponer, 8 registros y acá tengo muchísimo más, ¿no? O sea, acá tengo un grupo de celdas, acá tengo muchas menos y acá tengo muchas más. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a utilizar datos y empiezo a guardarlos acá. O sea, el primer dato que busco no está en ninguna de las dos cachés. Lo trae y lo copia en las dos, lo ejecuta. El segundo dato viene y lo busca en la caché nivel 1. Si no está, lo busca en la caché nivel 2. Si está en la caché nivel 2, lo trae al nivel 1, hace una copia y lo ejecuta porque ya está en la CPU. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, primero busca en la memoria más chica y más cerca, que es la nivel 1. Si ese dato está en la nivel 1, hace el procesamiento del dato. Si no está, lo busca en la memoria caché nivel 2. Si está en el nivel 2, lo copia en el nivel 1 y lo ejecuta porque ya está dentro del procesador. Si busca en el nivel 1 no está y busca en el nivel 2 y no está, va a la memoria RAM, lo trae, hace una copia en la caché 2, hace otra copia en el nivel 1 y lo ejecuta. Entonces siempre los últimos datos van a estar en la caché 2 y en la caché 1. Por supuesto, en la caché 1 son menos porque es más chica y por ser más chica y estar dentro de la CPU es mucho más rápida que la nivel 2. Y la nivel 2, por ser más chica que la RAM y estar entre la CPU y la memoria principal, es también mucho más rápida que la RAM. ¿Se entiende? De todas formas, vuelvo a repetir, lo vamos a volver a ver a esto, eh, porque la ventaja que tiene, eso ya lo vamos a ver cuando veamos a Assembler, la ventaja que tiene la memoria caché, que no guarda individualmente como los registros de la CPU, un código de operación o un dato, sino que guarda paquetes de 4 o de 8, dependiendo de la nivel, perdón, dependiendo del procesador. Creo que a partir del 80, 82, 86 ya tiene paquetes de 8 bytes. Entonces ya tengo en ese paquete de 8 bytes todo lo que me hace falta para ejecutar una instrucción, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Es decir, que son el código de operación, los datos o la dirección del dato para poder ejecutar. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas pueden hacerlas, si no las pueden mandar por correo, ya estamos en el horario de finalización de la clase.
Bueno, si hay preguntas, pregunten. De lo que sea, no tengan miedo. No, 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 eso sí ya lo dije. El correo institucional, que es ese, no lo veo. Mi correo está en la presentación, ahí en la autogestión, es olde9588@gmail.com. Repito, está en la presentación, es olde, lo escribo acá, O, L, D, E, 9588, todo junto, ¿no? @gmail.com. El correo institucional no lo veo y los foros, por ahí hay foros en la UB tampoco, porque si no, tenemos información por todos lados. ¿Sí? Y entonces lo más rápido y más seguro es tener un solo correo para esto y, y bueno, por supuesto el material en la UB que haga falta cuando hay. Cuando no hay, no hay. Bueno, entonces, si no hay preguntas, por nada, nos vemos la clase que viene, el martes que viene. Hasta la próxima semana, vayan estudiando que ya viene el parcial. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Herrera. La memoria caché es una memoria intermedia de alta velocidad, una memoria estática de alta velocidad, que puede tener dos niveles. Uno es justamente en ese gráfico, uno que es la nivel 2 está entre la memoria principal y la CPU, y el otro, la nivel 1, está dentro de la CPU. ¿Sí? Y bueno, los datos más usados son guardados en las memorias caché. Es decir, cuando yo voy a necesitar un dato, lo busco primero en el nivel 1, que está dentro de la CPU, es el más chico y más rápido de encontrar. Si está en el nivel 1, lo ejecuto en el procesador. Si no, lo busco en el nivel 2. Si está en el nivel 2, hago una copia en el nivel 1 para que quede lo más usado en el nivel 1 y lo ejecuto. Y si no está ni en el nivel 1 ni en el nivel 2, ya voy a la memoria RAM, que seguro que está, porque ahí está todo el programa. Hago una copia en el nivel 2, hago otra copia en el nivel 1 y lo ejecuto. Bueno, estudielo un poquito más, cualquier consulta la vemos la clase que viene o me lo manda por mail. Hasta luego.